Amigos del país, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al encuentro con las principales informaciones de Bolivia. El gobierno descarta incremento de precios en algunos productos de la canasta familiar. Sin embargo, varios medios de comunicación han podido constatar de que existe un incremento en algunos artículos. Sin embargo, estaremos escuchando cuál el criterio del viceministro de Defensa de Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, quien hizo referencia a este tema. Canasta familiar, lo que desmiente categóricamente aquellas versiones ya con un carácter político de que aquí hay una crisis económica o que el incremento de los precios. Presentamos los principales titulares en Latitud Bolivia. Canasta familiar, lo que desmiente categóricamente aquellas versiones ya. Gobierno desmiente de que exista crisis económica en nuestro país, pero en los mercados existen incrementos de precios, en algunos casos bastante preocupantes. En este marco, algunos dirigentes de comerciantes minoristas han señalado de que realizarán movilizaciones a partir de la próxima semana. Día lunes va a partir del cementerio general, una parte va a descender de la ciudad del Alto también. Estaremos hablando sobre el pedido del sector de transporte en Santa Cruz, pues han solicitado los dirigentes de que se pueda revisar los pasajes porque habría concluido un estudio que determina que el pasaje en el transporte público debería subir a 3 bolivianos con 70 centavos. En este sentido, algunos vecinos de Santa Cruz han rechazado esta posibilidad. ¿Qué opinan del pedido de transporte público? Desde ningún punto de vista los usuarios del transporte vamos a permitir que nos suban el pasaje en esta forma. Estaremos hablando sobre las elecciones judiciales y la aprobación del cronograma por parte del Tribunal Supremo Electoral. Y del Tribunal Constitucional Plurinacional para el día 1 de diciembre del presente año. Como ustedes saben, en esta elección se eligen. Tribunal Supremo de Justicia ha autorizado para que se inicien los trámites con fines de extradición de Maximiliano Dávila. Se ha hecho público el auto de detención preventiva con fines de extradición. Sin embargo, algunos parlamentarios del ala evista, como el diputado Freddy López, aseguran que todo esto forma parte de una campaña de desprestigio contra Evo Morales. Ya es un ataque frontal de desprestigio, un ataque incluso. Senadores inician su trabajo en cuanto a la investigación de los hechos ocurridos en Plaza Murillo el pasado 26 de junio. Sí, al Ministerio Público, al juez preventor de la causa, para que nos informen. La Agencia Nacional de Hidrocarburos habilita algunas estaciones de servicio por 24 horas para evitar largas filas que se siguen registrando en el país. 5 medidas importantes. Obviamente, esta demanda está generando de que las estaciones de servicio durante la noche. En las últimas horas, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, ha formalizado un decreto supremo en el cual se obliga a que las aplicaciones que realizan delivery y servicios de transporte deban registrarse de manera legal en el país. 5199 ya está en la Gaceta Oficial y efectivamente es una solicitud que se ha realizado por 2 motivos. Porque en Bolivia no existía un registro. Existen varios cuestionamientos al gabinete social que habría tomado algunas determinaciones, como el control de divisas a las exportaciones. Aseguran que esto provocaría que exista un desincentivo a las inversiones en nuestro país. Algunos parlamentarios han desacreditado el trabajo del gabinete social.
proyectos. El gabinete social es cada vez menor y con menos importancia. La crisis... Economista Jaime Dun asegura que el gobierno todavía no reconoce la crisis económica del país. Hacer este reconocimiento sería un buen principio para hallar soluciones en criterio del analista económico. Fiscal ya se ha transformado en una situación que ha implicado la devaluación de la moneda nacional. Ya ha habido una devaluación de la moneda nacional. Hay un mercado, hay cerca de 14 mercados para... Senador Leonardo Loza nuevamente ha reiterado sus cuestionamientos, algunas determinaciones del gobierno. De hidrocarburos. Pero hasta ahora siguen las colas, siguen las filas. Eso es el peor atentado a la economía, la falta de combustible de nuestro país. Eso debería... Y en las últimas horas, la activista María Galindo aseguró que es la única que podría vencer en una contienda electoral al expresidente Evo Morales. Amigos, quédense con nosotros. A continuación estaremos presentando estas y otras informaciones. Noticias en Latitud Bolivia. En el país se han seguido registrando largas filas de vehículos con la finalidad de adquirir combustible. En este sentido, la Agencia Nacional de Hidrocarburos ha anunciado una serie de medidas como el funcionamiento de algunas estaciones de servicio por 24 horas. 5 medidas importantes. Obviamente, esta demanda está generando de que las estaciones de servicio durante la noche puedan secar y hasta realizar su recarguillo en las plantas de almacenaje. Muchas estaciones de servicio quedan sin producto. En ese sentido, en el eje troncal... El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos aseguró que se están coordinando las acciones necesarias para que se pueda solucionar este problema. Sin embargo, algunos parlamentarios, como el senador Leonardo Loza, han criticado al gobierno porque dicen que no se estaría resolviendo hasta el momento el problema de distribución de carburantes. De hidrocarburos. Pero hasta ahora siguen las colas, siguen las filas. Eso es el peor atentado a la economía, la falta de combustible de nuestro país. Eso debería inmediatamente resolver el gobierno. Lamentablemente no lo hace. Tenemos más informaciones. En Santa Cruz, dirigentes del transporte piden incremento en el precio de los pasajes. El pasaje, me encuentro con Domínguez Mardaza, ejecutivo de transporte. Coméntenos, por favor, esta propuesta que hay de incrementar el pasaje. Sí, nosotros ayer hemos recibido el estudio ya de los especialistas en el tema de la nivelación de tarifas, donde hemos visto que ha lanzado el estudio 370. Queremos aclararle al pueblo cruceño que esto no va a ser 370, sino... Vecinos de Santa Cruz rechazan cualquier posibilidad de incremento en el precio de los pasajes. ¿Qué opinan del pedido de transporte público? Desde ningún punto de vista, los usuarios del transporte vamos a permitir que nos suban el pasaje. Según los vecinos de Santa Cruz, existe una crisis económica en nuestro país, por lo cual no sería factible que se incrementen los pasajes. Vamos a defender a ultranza con uñas y dientes la mano. Tenemos más informaciones. Según el Tribunal Supremo Electoral, todo estaría en proceso de planificación para la realización de las elecciones judiciales el 1 de diciembre. Del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional para el día 1 de diciembre del presente año. Como ustedes saben, en esta elección se eligen los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Cámara de Senadores sanciona proyecto de ley que suspende las elecciones primarias. Algunos diputados de Comunidad Ciudadana han señalado de que esto se trata de una nueva derrota del expresidente Evo Morales, pues recordemos que algunos partidarios de Morales aseguraron que no es una determinación acertada la suspensión
suspensión de las elecciones primarias. Entre tanto, Evo Morales estuvo en un acto político en Caranavi. Vamos a escuchar algunas de sus declaraciones en las cuales asegura que se siente candidato para las próximas elecciones. Consultar al pueblo si hemos habilitado o no está habilitado. Si quiere consultar al pueblo, Lucho sabe que estoy habilitado como candidato a presidente nacional e internacionalmente. Si quiere hacer con el referendo, el pueblo que diga, Evo, que no vuelva. Esa parte del discurso del ex presidente Evo Morales. Y el gobierno ha iniciado un proceso de negociación con diferentes sectores de nuestro país. Inclusive se habrían tomado algunas determinaciones que fueron cuestionadas por los empresarios. En el denominado Gabinete Social se habría determinado el control de divisas al sector privado. Algunos analistas aseguran que esto simplemente provocaría mayor incertidumbre entre los empresarios. Por ello se habría suspendido una reunión que se desarrollaba y la misma ha sido reprogramada para este viernes con la finalidad de continuar abordando estas temáticas. Los fiscales va a permitir que el sector privado pueda importar con gravamen arancelario cero maquinaria y factorías para la producción de biodiesel, y como también en este momento está disponible o está vigente. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, de esta manera daba a conocer algunas conclusiones a las que se habría arribado en este trabajo. Federación de Juntas Vecinales de La Paz exige la destitución del viceministro Jorge Silva y han señalado de que realizarán controles en los mercados, pues varios productos de la canasta familiar se habrían incrementado en cuanto a sus precios. En las últimas semanas, el precio de productos derivados de la leche registraron un incremento de entre 2 a 6 bolivianos. Esta situación es rechazada por el gobierno, que ve afanes políticos en la difusión de ese tipo de informaciones. Familiar, lo que desmiente categóricamente aquellas versiones ya con un carácter político de que aquí hay una crisis económica o que el incremento de los precios, por lo menos de estos 25 productos, se hubiera incrementado en más del 50%. Parte del reporte que dio el viceministro de Defensa de Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, con referencia a este tema. Senadores investigan el caso denominado Golpe de Estado 3 que se habría desarrollado en Plaza Murillo el pasado 26 de junio. Decía al Ministerio Público, al juez preventor de la causa, para que nos informen respecto del desarrollo de las investigaciones que tienen. Ahora nos trasladamos hasta Santa Cruz. Johnny Fernández, en el contexto de un nuevo festejo de su agrupación política, aseguró que será gobierno en las elecciones del año 2025. Israel Guattari rechaza las denuncias que han sido dadas a conocer en las últimas horas, en las cuales se habla de una presunta deuda con su familia de alrededor de 20.000 bolivianos. Para poder discutir las familias, ¿no? Chantajear. Y por otro lado también, a veces yo me siento, no puedo decir de que me siento orgulloso porque cada semana me sacan una u otra. Es el criterio de Israel Guattari frente a estas nuevas acusaciones. Y el diputado Alejandro Reyes de Comunidad Ciudadana ha rechazado las conclusiones a las que se arribaron en el denominado Gabinete Social. El gabinete social es cada vez menor y con menos importancia. La crisis económica, social, política en este país es tan grande que ningún grupo de yuncus va a poder salvar el desprestigio.
El senador del MAS, Leonardo Loza, considera que el gobierno se habría aliado con algunos sectores de la oposición para que se puedan suspender las elecciones primarias. Vámonos ahora hasta los Yungas del departamento de La Paz. Juventud yungueña rechaza el referéndum propuesto por el presidente Luis Arce Catacora. También manifiestan su preocupación a través de un pronunciamiento acerca de la escasez de dólares y existe una serie de interrogantes sobre la suspensión de la subvención que será puesta a consideración de los ciudadanos en la eventualidad de que se formalice la realización del referéndum propuesto por el presidente Arce Catacora. Y algunos analistas como Jaime Dunn cuestionan los informes que son reportados de manera permanente por integrantes del gabinete del presidente Luis Arce Catacora, pues dicen que no estarían reflejando la realidad económica del país. Fiscal ya se ha transformado en una situación que ha implicado la devaluación de la moneda nacional. Ya ha habido una devaluación de la moneda nacional. Hay un mercado, hay cerca de 14 mercados paralelos ya. Latitud Bolivia Noticias. Continuamos con más informaciones. Tribunal Supremo de Justicia determinó detención preventiva de Maximiliano Dávila con la finalidad de tramitar su extradición. Se ha hecho público el auto de detención preventiva con fines de extradición del ciudadano Maximiliano Dávila. Este auto dispone la notificación del registro de antecedentes penales, la notificación. Algunos parlamentarios del ala vista, como el diputado Freddy López, han señalado de que estas acciones simplemente buscan desprestigiar al expresidente Evo Morales. Ya es un ataque frontal de desprestigio, un ataque incluso desde... La diputada del Movimiento al Socialismo del ala arcista, Daisy Choque, aseguró que no debería de existir temor en ninguno de los integrantes del Movimiento al Socialismo del ala vista por estas determinaciones. Todos tenemos que preguntarnos por qué están preocupados, qué les asusta. Esas las declaraciones de la parlamentaria. Y el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, aseguró que está preparando su informe para el cierre de su gestión como autoridad a la cabeza del Ministerio Público. Fue posesionado el 23 de octubre del 2018 y el periodo que establece la Constitución de 6 años culmina el 22 de octubre. La Asamblea tiene en sus manos la labor de elaborar el reglamento para la Noticias. En Santa Cruz, el Comité Interinstitucional ha pedido que algunas autoridades como el gobernador Mario Aguilera, el alcalde Johnny Fernández y el presidente del Comité Cívico puedan aclarar cuál es su situación política. Estas declaraciones surgen en torno a la falta de interés en participar de las reuniones del Comité Interinstitucional de Santa Cruz. Y algunos gremialistas de la ciudad del Alto han manifestado que realizarán una movilización la próxima semana. Día lunes va a partir del cementerio general, una parte va a descender de la ciudad del Alto también. Estamos ya uniéndonos moros y cristianos para por lo Artesanos piden que se controle el precio de algunos insumos que se utilizan para la producción. Grandes, pero nosotros, y esas empresas grandes, ese proyecto de 0.50 centavos se lo lleva, y los artesanos
Entonces, por eso estamos muy... Magisterio de la Ciudad del Alto rechaza la postura de la Central Obrera Boliviana, que no ha sacado un pronunciamiento sobre la crisis económica del país. Afines a este gobierno. Simplemente se ha convertido en un diálogo de sordos tomando un café. La actitud que asume Juan Carlos Gorachi, su comité ejecutivo y algunos sectores. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, anunció la aprobación de un decreto supremo en el cual se obliga a las empresas que realizan delivery y algunas aplicaciones de transporte que puedan registrarse. 5199 ya está en la Gaceta Oficial y efectivamente es una solicitud que se ha realizado por dos motivos. Porque en Bolivia no existía un registro de las aplicaciones para que puedan trabajar los Ubers, es decir, los taxis, el transporte que utiliza software, que utiliza los celulares. Entonces, por eso es que este decreto... El gobierno, entre las medidas económicas de emergencia que viene adoptando, ha dispuesto arancel cero para la importación de harina y trigo. La activista María Galindo aseguró que ella es la única que podría, en una contienda electoral, vencer a Evo Morales. La diputada Luisa Nayar aseguró que los empresarios no están de acuerdo con el control de divisas que fue anunciado por el Gabinete Social, esto a solicitud de varias organizaciones sociales que son afines al gobierno. Y a propósito, Bancada de Comunidad Ciudadana ha expresado su preocupación por un proceso que habría sido iniciado por Juan José Jáuregui en contra de Luisa Nayar. Anunciar públicamente que la diputada Luisa Nayar Sosa, segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Varios diputados de la oposición han manifestado su rechazo a este proceso. Interpuesta por el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, el diputado Juan José. En las últimas horas se ha conocido un informe económico sobre el manejo de Carton Ball. Se habla de algunas utilidades de esta empresa estatal. Hemos concluido el semestre produciendo 1.205 toneladas, es decir, 15% más respecto a lo planificado. Siguiente, por favor. Es importante también manifestar. Según algunos sectores sociales de nuestro país, debería reducirse el aparato del Estado. En este sentido, el diputado Jerjes Mercado aseguró que esto es algo complicado y bastante difícil. Yo he escuchado a muchos analistas y opositores decir corte del gasto público, y yo les pregunto, ¿cuántos médicos quieren despedir? ¿Cuántos maestros quieren despedir? ¿Cuántos policías? ¿Cuántos militares quieren despedir? Porque lo fundamental del gasto corriente, del gasto público... Amigos, hasta aquí llegamos con este compacto informativo. Muchas gracias por su atención. Estaremos de retorno con las noticias en cualquier momento. Latitud Bolivia Noticias. Noticias en Latitud Bolivia.